Hola a todos queridos amigos. Hoy serán testigos de un momento que hizo que la pequeña casa del padre de Jung pareciera derrumbarse en una tarde pesada y desesperante. La habitación cayó en un silencio aterrador. Alan temblaba mientras abrazaba a Tu-bi, y el padre de Jung golpeó la mesa entre lágrimas, suplicando que interrumpieran el embarazo para salvar la vida de su hija. Y justo afuera del porche, entre el sonido del viento pasando por el huerto de naranjos, dos hombres se lanzaron a una discusión encendida. Uno era el padre biológico decidido a hacer lo que fuera necesario para proteger la vida de su hija. El otro, el hombre que la amaba incapaz de aceptar que la mujer que quiere tenga que renunciar a su primer hijo. Dos corazones heridos, dos miedos enormes, pero ninguno tenía realmente la razón. Mientras tanto, Tu-bi se quedó sentada en la habitación con la mano sobre su vientre temblando entre felicidad y desesperación. Ese bebé era el milagro que había esperado durante años, pero también podría ser lo que le quitara el último aliento. Y ahora, la pregunta más dolorosa cae directamente en tus manos. Si fueras tú, ¿te atreverías a continuar con un embarazo que incluso el médico advirtió que podría costarle la vida a Tu-bi? Déjame tu opinión en los comentarios. Ya era muy de noche. La lámpara de aceite en la habitación de Tu-bi parpadeaba como si estuviera por agotarse, proyectando la sombra de Alan sobre la pared manchada. Él estaba sentado en la silla de madera junto a la cama con la espalda agotada, pero sin apartar los ojos de Tu-bi ni un solo segundo. Ella dormía inquieta con la respiración irregular. Cada vez que su aliento se cortaba un poco, Alan se inclinaba de inmediato, acomodaba la manta, ajustaba la almohada, revisaba si estaba bien, como si temiera que cualquier descuido pudiera hacerla sufrir más. Sus ojos estaban rojos de tanto desvelo, pero en su mirada había una suavidad que solo quienes aman de verdad pueden tener. Su mano siempre quedaba cerca de la de ella sin tocar, pero lo suficientemente cerca para poder tomarla si ella llegaba a temblar. Afuera de la habitación, el padre de Jung llevaba un buen rato de pie. No quería molestar, ni tampoco quería que Alan supiera que lo estaba observando. Pero cuando vio al muchacho desplomarse de cansancio y levantarse enseguida, apenas Tu-bi se movía. Los ojos del hombre se calentaron. Al amanecer, golpeó suavemente la puerta. Alan se sobresaltó y se puso de pie de inmediato. El padre de Jung hizo una seña discreta: «Ven afuera conmigo un momento». Los dos salieron al pequeño porche. Aún había neblina y las naranjas verdes en el jardín brillaban con gotas de rocío bajo la luz amarilla que escapaba por la ventana. El padre de Jung estuvo largo rato sin decir nada. Sus hombros temblaban un poco. Luego soltó un suspiro muy profundo. «Gracias, hijo». Su voz estaba tan ronca que parecía quebrarse. Alan dudó. «Perdón, gracias por qué, señor». El hombre desvió la mirada como si no quisiera que Alan viera sus ojos húmedos. Por estar con ella, por soportar su carácter, por no dejarla sola aun cuando supiste que podía correr peligro. Alan bajó la cabeza. «Señor, no diga eso. Solo estoy haciendo lo que cualquiera que ame de verdad a Tu-bi haría». Algo en esas palabras pareció derrumbar al padre de Jung. Se frotó los ojos conteniendo un sollozo. «No lo entiendes, Alan. Desde pequeña Tu-bi ya sufrió demasiado. Su madre murió pronto. Ella vivió enferma y cuando creció, la maltrataron, la humillaron». Hizo una pausa para tragar el nudo en la garganta. «Ya ha pasado por suficiente. Yo solo deseo que pueda vivir un poco más. Vivir como una persona normal». Alan quedó en silencio. El señor juntó las manos, inclinó la cabeza, un gesto desesperado de un padre que parece dispuesto a darlo todo. En este tiempo, su voz tembló. «Ella va a necesitarte más que nunca». El pecho de Alan se apretó.
Miró al hombre frente a él, un padre sin dormir, un padre aterrorizado de perder a su hija, un padre que ya solo podía confiar en el amor de otra persona para mantenerla con vida. Alan dio un paso hacia él y puso una mano sobre su hombro. «Puede estar tranquilo, señor. Yo no me voy a ninguna parte. Pase lo que pase, voy a estar con ella». El hombre cerró los ojos y asintió lentamente. «Te creo. Ya no tengo a nadie más en quien confiar». En ese instante la neblina fría hacía estremecer, pero en el pequeño porche había dos hombres sin lazos de sangre, pero unidos por el mismo miedo, el mismo cariño y una promesa silenciosa que pesaba más que cualquier juramento. Dentro del cuarto, Tubby se movió ligeramente. La luz tenue iluminó su rostro frágil, débil, pero era la vida que esos dos hombres afuera estaban tratando de proteger con todo lo que tenían. A la mañana siguiente el cielo estaba ligeramente gris. No llovía, pero el aire húmedo y fresco hacía que todo el huerto de naranjos pareciera envuelto en una fina niebla. Dos siluetas, una alta y otra pequeña, avanzaban lentamente por el camino de tierra que llevaba al puesto de salud. Alan sostenía a Tubby con ambas manos. Su brazo izquierdo rodeaba su espalda. El derecho sujetaba la mano helada de ella. Cada paso de Tubby pesaba como una roca, pero Alan ajustaba su ritmo para que ella no perdiera el equilibrio. Ella se apoyó más en él, la respiración débil y entrecortada. «Alan, me mareo». Alan apretó suavemente su mano. «Resiste. Apóyate en mí. Ya casi llegamos». El rostro de Alan estaba tan tenso que las venas de sus sienes se marcaban claramente. Intentaba mantenerse tranquilo, pero sus ojos seguían cada movimiento de Tubby, temiendo que pudiera desmayarse. La puerta del puesto de salud se abrió con un chirrido viejo. El médico anciano ya estaba esperando. Su mirada preocupada revelaba que se preparaba para dar noticias que nadie quería escuchar. Hizo una señal. «Tráiganla adentro. Hoy tenemos que tomar una muestra completa de sangre». Tubby intentó subir a la camilla, pero las piernas le fallaron. Alan la sujetó justo a tiempo, como si estuviera protegiendo algo muy frágil. Ella lo miró, los ojos rojos de cansancio. «Tengo mucho miedo». Alan le tocó la mejilla, la voz rota por intentar contenerse. «Lo sé, pero no estás sola». Tubby cerró los ojos y respiró hondo. El olor a desinfectante mezclado con el aroma a jengibre que aún quedaba en la ropa de Alan la hizo sentir un nudo en el pecho. Se recostó en la camilla, extendiendo la mano temblorosa, con un pulso más rápido de lo normal. La aguja aún no había tocado su piel, pero las lágrimas ya rodaban por sus mejillas. El médico miró a Alan y asintió como diciéndole: «Quédate cerca, te necesita». Alan se inclinó y cubrió la mano de ella con la suya cálida. «Agarra mi mano. Estoy aquí». Tubby la apretó con fuerza débil pero decidida, como si estuviera aferrándose a lo último que tenía. El médico se inclinó y habló con voz baja pero pesada. «Tubby, hoy necesitamos confirmar si estás embarazada, pero debes prepararte. Si lo estás, el embarazo podría ser muy peligroso». El corazón de Alan se contrajo al escuchar eso. De inmediato la miró. Ella apretó los ojos, las lágrimas corriendo los labios, temblando de miedo. La aguja entró. Una gota de sangre roja cayó dentro del tubo, cayó como si fuera el propio latido de ambos. Alan se acercó a su oído, la voz temblorosa, pero intentando ser firme. «Lo estás haciendo muy bien. Lo demás, déjalo en manos del doctor». Tubby abrió los ojos y lo miró. En esa mirada había miedo, un hilo de esperanza y una pregunta silenciosa que le desgarraba el alma. «Si el bebé es real, ¿podré sobrevivir?» Cuando terminaron, el médico los miró con gravedad. «Los resultados estarán en unas horas. Vayan a casa y prepárense.
sea buena o mala noticia. Hoy será un día importante. Alan abrazó a Tu-Bi y la ayudó a salir del consultorio. De regreso ella caminaba despacio como perdida. El viento que pasaba por el huerto hacía temblar las hojas de los naranjos, temblor parecido al del cuerpo de Tu-Bi, apoyado en Alan. Y entonces apareció la pregunta que golpeaba la mente de ambos. Si realmente hay una vida creciendo dentro de ella, ¿será el milagro que la vida le debía a Tu-Bi? ¿O será el peligro que podría quitarle su último aliento? Aquella tarde el cielo estaba tan gris que incluso el viento que pasaba por el huerto de naranjos sonaba más pesado de lo normal. La casa pequeña estaba en un silencio absoluto. Solo se oía el tic-tac del reloj y la respiración débil de Tu-Bi. Alan estaba sentado al lado de la cama, sujetando su mano sin soltarla, como si temiera que al hacerlo, ella pudiera desaparecer. El padre de Hung permanecía en el porche encendiendo su 10º cigarrillo, sin lograr dar una sola calada. Le temblaban tanto las manos que las cenizas caían al suelo sin que él se diera cuenta. De pronto el sonido de la moto del doctor se escuchó en la entrada. Toda la casa se quedó helada. Alan se levantó de golpe, el corazón latiendo tan fuerte que tuvo que poner una mano en el pecho para recuperar el aire. Tu-Bi intentó sentarse, pero él la sostuvo enseguida. «Déjalo, quédate sentada, amor». La puerta se abrió. El doctor entró con un sobre blanco en la mano. Su rostro estaba serio, sin una sola sonrisa de cortesía. Nadie se atrevió a preguntar. Nadie se atrevió ni a respirar fuerte. Se sentó y dejó el sobre la mesa de madera. El sonido del papel golpeando la superficie sonó como un trueno. Miró a los tres. Su mirada se detuvo más tiempo en Tu-Bi, la joven, flaca y débil, que lo observaba con unos ojos paralizados por el miedo. El doctor respiró hondo. «Ya tengo los resultados del análisis de sangre». Alan apretó con más fuerza la mano de Tu-Bi. El padre de Hung estrujó la tela de su pantalón hasta dejar los nudillos blancos. Y entonces el doctor dijo con una voz que cayó como un peso desde muy arriba: «Tu-Bi, estás embarazada». La habitación estalló en un silencio imposible. Tu-Bi abrió los ojos de par en par. Las lágrimas aparecieron, pero no cayeron atrapadas por el impacto. Alan se quedó inmóvil, su mano aflojando un segundo, antes de volver a apretarla, como si intentara sostenerla en la realidad. El padre de Hung dio un paso hacia atrás, llevándose una mano al pecho, como si lo hubieran golpeado. «Dios mío, Bi», se desplomó en la silla, los ojos rojos, sin saber si debía alegrarse o romperse por dentro. Tu-Bi tembló, la voz rota. «Yo, de verdad, estoy embarazada». El doctor asintió, y luego añadió una frase que casi les cortó la respiración a los tres. «Y esta situación es muy peligrosa para ti. El embarazo puede ejercer una presión muy fuerte sobre tu corazón. Si decides continuar, el riesgo de muerte es muy alto». La habitación se vino abajo de nuevo, esta vez aún más pesado. Tu-Bi se tapó la boca y las lágrimas por fin cayeron. No lloraba por el bebé, tampoco por el miedo. Lloraba porque la vida una vez más parecía estar jugando cruelmente con ella. Alan corrió a abrazarla al ver que comenzaba a quedarse sin aire. «Amor, despacio. Respira conmigo. Mírame, mírame». Estaba temblando sin poder ocultarlo. El miedo se le notaba en cada bocanada. El doctor se acercó apoyando el estetoscopio en el pecho de Tu-Bi. «El ritmo es muy rápido. No te asustes». Tu-Bi susurró con una voz tan débil que parecía estar al borde de romperse. «Doctor, ¿tengo que perderlo?» El doctor guardó silencio. Un silencio largo suficiente para que Alan le apretara la mano tan fuerte que sus propios dedos se pusieron pálidos. Finalmente el doctor los miró a ella, a Alan y al padre de Hung.
La decisión es tuya, pero debes entender, continuar con el embarazo significa aceptar una batalla de la que podrías no volver. Una lágrima cayó sobre la mano de Alan. Era de Tuvi. Ella lloraba, pero sin sollozos, solo temblando. Después de tanto tiempo, por fin iba a ser madre. Puso una mano sobre su vientre con un movimiento lento como si temiera que su propio cuerpo se deshiciera. Pero, ¿voy a vivir lo suficiente para conocer a mi hijo? Alan mordió su labio hasta hacerlo sangrar. Se inclinó y la abrazó fuerte con una voz que parecía ahogarse. No voy a dejar que mueras, te lo juro. El doctor los observó y luego suspiró profundamente. Si decides seguir con el embarazo, debes ingresar al hospital hoy mismo. Tu condición no puede tomarse a la ligera. Alan la miró los ojos llenos de terror y amor al mismo tiempo. El padre de Jung se secó las lágrimas. Se levantó y dijo con una voz tan ronca que parecía de otra persona: «Hija, con que tú sigas viva, lo demás que lo decida el cielo». Después de que el doctor se fue en la pequeña casa, solo quedó el sonido del viento pasando por el huerto de naranjos. Tuvi estaba tumbada en la habitación tan débil que apenas podía oír lo que ocurría afuera. Alan le acomodó la manta y salió con cuidado. Pero en cuanto llegó al porche, el padre de Jung ya estaba allí. Sus ojos estaban rojos de preocupación. Tenía las manos entrelazadas apretándolas con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Miró a Alan largo rato con rabia, con miedo, con dolor y con la impotencia de un padre que siente que podría perder a su hija. Luego habló directo con una voz pesada como una piedra cayendo: «Alan, quiero que convenzas a Tuvi de que interrumpa el embarazo». Las palabras «interrumpa el embarazo» fueron como una bofetada. Alan se quedó helado. El pulso se le disparó a las sienes. «¿Usted quiere que yo sea quien le diga eso?», preguntó él con la voz baja pero temblorosa. El padre de Jung apretó la mandíbula intentando controlar su propio miedo. «Si sigue con ese bebé, va a morir. Tú oíste al doctor». Alan tragó seco y dio un paso adelante como si quisiera defender su postura con todo su cuerpo. «Lo sé, pero es su hijo. Es la única esperanza que ha tenido en años». «¿Y qué con la esperanza?», gritó el padre de Jung, los ojos encendidos. «Si para tenerla tiene que perder la vida, entonces no es esperanza. Es una locura». El aire entre los dos se volvió tan espeso que costaba respirar. Alan se mordió el labio, haciendo un esfuerzo enorme por no alzar la voz. «Yo amo a Tuvi, usted lo sabe. No quiero que muera, pero tampoco puedo obligarla a renunciar a su primer hijo». El padre de Jung golpeó la mesa de madera con tanta fuerza que el vaso encima vibró. «Pero si lo mantiene va a morir. Alan, es mi hija, lo único que me queda en esta vida». Su voz se rompió ahogada. «Si ella muere, ¿cómo se supone que voy a seguir viviendo?». Alan guardó silencio por un largo momento. Luego habló la voz ronca. «Y yo, señor, si ella muere, ¿cómo voy a vivir yo?». Los dos se miraron, sus ojos llenos del mismo dolor. El padre de Jung apartó la mirada temblando. «Tú no lo entiendes. Nunca has visto morir a alguien de tu propia familia frente a ti». Alan bajó la cabeza, cerró el puño y respondió con una verdad que nunca había querido contar. «Sí lo sé, porque así murió mi madre». El padre de Jung se quedó inmóvil. Alan siguió con la voz quebrada. «La vi debilitarse, quedarse sin aire, luchar por vivir, y no pudo. Yo prometí que si un día la persona que amo estuviera en peligro, no volvería a quedarme mirando». Dio un paso más firme, pero también sé que hay cosas que, por dolorosas que sean, no tenemos derecho a quitarles. Ese bebé es algo que la vida le ha negado a Tuvi durante demasiado tiempo.
El padre de Jung apoyó la mano en la pared, el cuerpo temblándole. Dijo con desesperación: ¿Entonces quieres dejar que arriesgue la vida? ¿Quieres verla morir en una cama de hospital? Alan gritó por primera vez, perdió el control. Yo no quiero que muera, pero tampoco quiero ser yo quien le diga que pierda a su hijo. El silencio cayó de golpe. El viento sopló más fuerte, haciendo crujir las hojas del huerto como si también lloraran. El padre de Jung se volvió hacia él con lágrimas cayendo. Ella es todo lo que tengo. Alan lo miró los ojos igual de rojos. Y también es todo lo que tengo yo. Dos hombres, uno viejo y uno joven, de pie frente a frente. No eran enemigos, no estaban luchando el uno contra el otro. Solo eran dos corazones desgarrados, dos personas que amaban y temían de maneras distintas, pero con la misma intensidad. En ese instante, ambos entendieron: no había opción correcta, no había decisión fácil, y nadie podía proteger a Tu Bai por completo, si el destino no quería hacerlo. De pronto, desde la habitación se escuchó la tos fuerte de Tu Vi, una tos larga, ahogada. Alan corrió inmediatamente. El padre de Jung también. La puerta se abrió de golpe, y la discusión quedó atrás, porque la persona que ambos querían proteger estaba temblando más débil que nunca.